Ya, señoritas, bienvenidas, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy día jueves 28 de octubre, siendo las 14:10 de la tarde, o 2:10 de la tarde. Y vamos a comenzar a ver un nuevo contenido que tiene que ver con geometría, con la circunferencia en específico, y más específico aún con los teoremas que uno puede aplicar en la circunferencia. Vamos a ver varios teoremas. Así que voy a compartir pantalla, voy a presentar este documento. Profe, ¿aún no presenta? Sí, ya voy a presentarlo. Me faltaba algo. Ya, ahora sí. Ahora sí. Comencemos. Ya, como les dije, vamos a ver esto de la circunferencia y algunos de sus teoremas. Ustedes en algún momento en la enseñanza básica vieron lo que era una circunferencia, vieron sus elementos, a lo mejor se olvidaron. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso muy rapidísimo y breve de la circunferencia y sus elementos. Pero para hoy día, jueves, objetivo es aplicar teoremas que se cumplen en una circunferencia. Y ese objetivo se va a repetir durante estas clases porque son varios teoremas. Si tienen alguna duda, alguna consulta en el momento en que esté presentando, estoy atento al chat y o activan su micrófono como ustedes quieran. Ya, partamos definiendo lo que es una circunferencia. Ya sabemos que el dibujito que representa una circunferencia es como el que ustedes ven en pantalla, pero hay una definición matemática que dice que una circunferencia es un lugar geométrico. Y este lugar geométrico es de los puntos de un plano, y cuando hablamos de un plano uno está hablando de algo que tiene dos dimensiones. Por ejemplo, el techo, la pared, el piso, eso tiene largo y ancho y eso es un plano. Y ahí podemos ubicar una circunferencia, o podemos ver circunferencias en esos planos que di como ejemplo. Y estos puntos del plano equidistan, y entre paréntesis está lo que significa equidistan. Significa que están a igual distancia de un punto llamado centro. Entonces, ahí está la definición matemática, y en palabras simples, la circunferencia en el dibujo es todo lo que ustedes ven y que tiene que ver con el contorno. Esa es la diferencia entre circunferencia y círculo. Circunferencia es solo el contorno, como dice ahí, el lugar geométrico de los puntos de un plano, que equidistan de un punto llamado centro. Esta circunferencia tiene un centro. Ahí está el puntito y la letra O.
Siempre se le coloca O como centro a todas las circunferencias. Es muy poco común que se ocupe otra letra para el centro. Y para nombrar a la circunferencia siempre se ocupa la letra C, mayúscula. Todas mayúsculas porque son, en el caso de los puntos, siempre se ocupan letras mayúsculas. Entonces, repito, la circunferencia es el contorno nomás, no lo que está dentro. Es como si fuera algo hueco, algo así, que uno tiene la figura y puede ingresar allá, pero toma solamente el contorno de la circunferencia, no lo que está dentro. Si uno toma en cuenta lo que está dentro y el contorno, estamos hablando del círculo. Lo que está dentro más la circunferencia es el círculo. Pero en este caso vamos a ver la circunferencia nomás. Y ahí en la figura ustedes ven otro puntito que es el puntito A. Y este puntito A representa un punto de la circunferencia. Tenemos un punto A por ahí, tenemos más puntitos por ahí, en todo el contorno hay un montón de puntos. Y todos esos puntos están a igual distancia del centro. Y ahí tenemos una circunferencia. Esa es la definición. Bienvenida Constanza, bienvenida Jennifer, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Ya, entonces, también les hablé de que vamos a trabajar con los elementos de la circunferencia. Vamos repasando un poquito acá. Ahí tenemos una circunferencia y un montón de segmentos, rectas, partes de la circunferencia. Y en la parte derecha está la simbología matemática, está cada uno de los elementos. Entonces me gustaría repasar junto a ustedes. La letra O, ¿qué sería? Bueno, ya se nombró en la diapositiva anterior y lo más probable es que lo ¿Importa la referencia? Es un punto de referencia, pero ¿cómo se llama ese punto? Tiene un nombre. ¿Dónde está ubicado? Ese no es el radio. No, la letra O no es el radio, es un puntito nomás que está ubicado ahí. ¿Dónde está ubicado? Si tomamos en cuenta la circunferencia, muy En el arriba. centro. Ya, listo, ese es el nombre, centro. Entonces aprovechemos de colocarle el nombre acá. Centro. Sigamos viendo más elementos. Tenemos segmento OA, porque la rayita que está arribita significa segmento. Olvídense del conjugado, ya no es conjugado, porque esta rayita significaba conjugado a los números complejos. Ahora significa segmento. Veamos, OA, este segmento que une un punto de la circunferencia con el centro. ¿Radio? Muy bien, radio. Y ese es uno de los radios que hay, porque hay varios más. Si no, ya voy a agrandar la figura nuevamente. OA, entonces, es radio. ¿Quién me podría nombrar otro radio más que ven ahí en el dibujo? Aparte de OA, hay dos más. ¿OE? ¿Sí? Y otro más. ¿OB? Bien. Eso es un radio. Cumple con esa característica. Unir el centro con un punto cualquiera de la circunferencia. Entonces podemos obtener muchos radios. Después tenemos segmento AE. O sea, parte aquí y termina aquí. Parte en la letra A y termina en la letra E. ¿No es Son diámetro? Exacto. Es diámetro. Ese es el nombre que recibe AE. Es el segmento que une dos puntos de la circunferencia y este segmento pasa por el centro. Esa es la característica. La característica o lo particular que tiene el diámetro. Segmento que une dos puntos de la circunferencia, que en este caso sería A y E, y además pasa por el centro. Se llama diámetro. Después tenemos CD, segmento CD. Y el segmento CD está acá arribita. Comienza en C, termina en D. Si se dan cuenta es un segmento que une dos puntos de la circunferencia igual. ¿Tampoco es diámetro? No, pero tiene que ver un poquito porque
prácticamente es la misma definición. Es un segmento que une 2 puntos de la circunferencia, pero esta vez no pasa por el centro. Esa es la diferencia con el diámetro. Y cuando no pasa por el centro, ¿cómo se llama? Esta palabra no se ocupa tanto. Porque los elementos más comunes son centro, radio, diámetro. Y yo les decía a las niñas que asisten los días martes a clases presenciales, y les decía, ¿con qué saltan en educación física? Si es que saltan aún en educación física o hacen... Cuerda. Exacto. Y ese es el elemento. CD sería cuerda. Y este elemento es súper importante porque hay un teorema que se llama teorema de las cuerdas que lo vamos a ver. Después tenemos BE. Comienza en B, termina en E. Y además la rayita es distinta a las demás que están arriba. Es como una curva. ¿Cómo se llamará eso? Tampoco es tan común. Tampoco ese día las chicas se acordaban, pero les fui dando algunas pistas y se acordaron. Si tiene esta forma, ¿cómo se llamará eso? Una forma curva. Y en el tercero C les di una pista más clave aún. Les dije, ¿qué es lo que cubre Claudio Bravo, el arquero de la selección chilena? ¿Qué es lo que Bravo. protege? ¿Qué es lo que protege? Pelota. No, Arco. el arco. Eso es lo que protege. Por eso se llama arquero. Entonces BE es un arco. Es la curva que se forma con la unión de 2 puntos de la circunferencia. Entonces aquí tenemos varios arcos. ¿Alguien más me podría nombrar otro aparte de BE? Siempre está formado por 2 letras. A y C. AC también es un arco. Bien. ¿Qué otro más? Hay muchos más ahí en la figura. D. DE, sí. Y otro más, a ver. CD. CD. Muy bien. El único ojo y el único cuidado que hay que tener acá con la circunferencia y con el arco específicamente es que los arcos se leen siempre en sentido contrario a las agujas del reloj. El reloj avanza hacia la derecha. Los arcos se leen hacia la izquierda. Entonces, por eso yo coloqué acá BE. BE sería este pedacito de acá. ED, por ejemplo, sería ese pedacito de ahí. Pero si yo les nombro DE, comenzamos en D, terminamos en E y tenemos que retroceder. O sea, sería todo esto. DE. También es un arco, pero sería todo esto. Esa es la diferencia entre DE y ED. No es lo mismo nombrarlo con las letras intercambiadas. Repito, siempre se lee entonces retrocediendo o en sentido contrario a las agujas del reloj. Sigamos. IJ. IJ está arribita. Tampoco es tan común esta palabra. Es una recta que toca en 2 puntos a la circunferencia. La tocó ahí, la tocó ahí. Y empieza con S y termina con E. Se llama secante. La recta que está arribita. IJ es una secante, es una recta que toca en 2 puntos a la circunferencia. Y después tenemos la última recta que es HF, la que está acá abajito, y si se dan cuenta que es una recta que pasa a tocar a la circunferencia en un punto. Y también ese día cuando hice la clase presencial yo les decía que había un dicho, y nadie se acordaba porque parece que el dicho era muy antiguo, que cuando uno quiere evitarse problemas, o uno se quiere correr, o uno se quiere hacer el leso con algo, hay personas que te dicen que te vas por ahí. ¿Alguien recuerda el nombre? Empieza con T, termina con E. La primera sílaba es tan. Tentación. No, empieza con tan, no con ten. Y en algún momento lo vimos cuando vimos todo esto de
la trigonometría, cuando medíamos ángulos. ¿Tangente o nada que ver? Muy bien, Nadia. Esa es la palabra. Tangente. Ese es el concepto. Tangente es una recta que toca en un punto de la circunferencia. Por eso que hay gente que dice, tú siempre te vas por la tangente, o sea, te haces el leso y te desvías del camino y no te metes a la circunferencia. Y ahí están los elementos más comunes, los elementos más ocupados, prácticamente todos los elementos de la circunferencia. Centro, radio, diámetro, cuerda, arco, secante y tangente. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a ver teoremas que están relacionados con ángulos del centro, teoremas que tienen que ver con el arco, teoremas que tienen que ver con las cuerdas, con las secantes y con las tangentes. Profe, empezamos con geometría, ¿verdad? Sí, con geometría específicamente la circunferencia. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta o vamos bien? No, profe, vamos bien. Ya. Repito entonces, estamos viendo circunferencia y partimos viendo los elementos. Ahora ya nos vamos a meter en esto de los teoremas. Ahí hay harto texto y los teoremas tienen que ver con dos tipos de ángulos que tenemos en una circunferencia. Hay varios más. Pero tenemos, por ejemplo, el ángulo del centro, así se llama. Por algo se llama ángulo del centro, ya lo vamos a ver. Y también tenemos un ángulo inscrito en una circunferencia. En vez de leer todo esto, yo les voy a decir en palabras simples lo que significa cada uno, cada elemento. Después ustedes pueden leerlo con calma cuando les envíe el PPT o va a quedar ahí en el Classroom, así que lo pueden bajar. Lo pueden volver a ver. Pueden volver a ver la clase si quieren. Y el ángulo inscrito, yo les voy a decir de inmediato lo que es. El ángulo inscrito es aquel ángulo que tiene el vértice en un punto de la circunferencia. Es bien cortito. Ese es el ángulo inscrito. El ángulo inscrito es el que tiene el vértice, su vértice en un punto de la circunferencia. Ya dijimos que la circunferencia es el contorno. Todo lo que está acá es circunferencia. Lo que está dentro no es. Lo que está dentro es parte del círculo. Ya, eso es el ángulo inscrito. Después tenemos el ángulo del centro. El ángulo del centro es aquel ángulo que tiene su vértice en el centro. Esa es la diferencia con el ángulo inscrito. O sea, su vértice no está en ninguna parte de la circunferencia, está dentro. Y específicamente en el centro. Entonces, ahora que ya les definí eso, ¿cuál de los dos ángulos que aparecen ahí sería el ángulo del centro? ¿El O? Ya, sí, está ubicado o no, pero un ángulo siempre se lee con 3 letras, siempre comienza en una parte, pasa por el vértice y termina en otro puntito. ¿Dónde comienza este ángulo que me nombraste tú que está en O? A, B, O. No, el vértice siempre va al medio. Cuando A o B. Muy bien, A o B. ¿Y dónde está el ángulo inscrito? ¿Cuál sería? El ángulo inscrito tiene su vértice en la circunferencia. 2A. No, 2A es una medida acá, 2 alfa. Pero ya nombramos el ángulo del centro, que sería A o B. Y falta el otro ángulo que está acá, el que está arribita. ¿El C? Ya, ¿cómo se leería con 3 letras? ACB. Muy bien, Pía. ACB. Comienza en A, su vértice está en C y termina en B. Ese es el ángulo inscrito. Tenemos un ángulo en centro entonces y un ángulo inscrito. Y ahora partamos con los teoremas. Son varios teoremas acá que se desprenden de uno. Yo les voy a decir lo siguiente. El ángulo inscrito siempre mide la mitad de lo que mide el ángulo del centro. Ese es un primer teorema. Repito, el ángulo inscrito mide la mitad de lo que mide el ángulo del centro. Todos estos teoremas que yo les voy a nombrar se cumplen siempre y cuando los ángulos tengan el mismo arco. Y si nos damos cuenta en el dibujo,
estos dos ángulos, el ángulo de centro y el ángulo inscrito, tienen el mismo arco. De ahí nacen. Nacen en A y terminan en B, los dos. AOB y ACB. Así que se cumple el teorema. Hay ángulos que no comparten el mismo arco, entonces ahí no se cumpliría el teorema. O los teoremas. Tienen que compartir el mismo arco. Ya. Entonces, repito, el ángulo inscrito mide la mitad de lo que mide el ángulo de centro. Entonces, si yo les dijera que el ángulo de centro AOB mide 80 grados, ¿ustedes qué me dirían? ¿Cuánto mide el ángulo inscrito? ACB. ACB el inscrito, ¿cuánto me diría si el ángulo de centro mide 80 grados? El teorema dice el ángulo inscrito mide la mitad de lo que mide el ángulo de centro y yo le estoy dando como ejemplo que el ángulo de centro mide 80 grados. ¿Cuánto me diría el ángulo inscrito? ¿90? No, repito, el ángulo de centro mide 80 grados. Un ejemplo es ese. Y el ángulo inscrito mide la mitad de lo que mide el ángulo de centro. ¿Cuánto me diría? 40. Exacto, eso sí. Es que le entendí 180. Ah, ya. Por eso. Sí. 80 grados, entonces el ángulo inscrito mide 40 grados. Ahora, al revés. El ángulo del centro mide el doble de lo que mide el ángulo inscrito. Entonces, si yo les dijera que el ángulo inscrito mide 26 grados, ¿cuánto mediría el ángulo del centro? 676. No, mucho. 26 grados mide el ángulo inscrito. 52. Exacto, el doble. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, no es tan complicado. Yo les entrego el ángulo inscrito y tienen que multiplicar por 2 para obtener el ángulo de centro. Si yo les entrego el ángulo de centro, tienen que dividir por 2 para obtener el ángulo inscrito. Y también aparece otro teorema aquí. Dos teoremas más que son prácticamente muy similares a los que ya nombré. El otro teorema dice que el ángulo del centro mide lo mismo que su arco. Por eso que aquí aparecen estas letras. Dice 2 alfa y arribita alfa. O sea, que lo que está acá abajito mide lo mismo que el ángulo del centro. Entonces, si yo les dijera que este ángulo del centro, AOB, mide 110 grados, ¿cuánto mide su arco? 110. Lo mismo. Perfecto, Pía. Siempre miden lo mismo. Ángulo del centro y su arco. Pero también yo les podría decir, ya, con el mismo ejemplo, si el arco mide 110 grados, ¿cuánto mide el ángulo inscrito entonces? Ya sabemos que el arco mide lo mismo que el ángulo del centro, o sea, 110 y 110 sería. La pregunta es entonces ahora, ¿cuánto mediría el ángulo inscrito? ¿Cómo, profe, que no le escuché? Ya, dijimos que, repito, el ángulo del centro mide lo mismo que su arco. Y dimos el ejemplo de que el ángulo del centro mide 110, por lo tanto el arco mide 110. La pregunta ahora es, ¿cuánto mide el ángulo inscrito? Si el arco mide 110 grados. 220, ¿o no? No, Constanza, pero por ahí va la cosa. Hubo un pequeño error. La operación que hiciste fue errónea. Repito, el arco mide 110, el ángulo del centro mide lo mismo que su arco, 110 grados. ¿Cuánto mediría el ángulo inscrito entonces? 220. No. ¿Qué dijimos del ángulo inscrito y el ángulo del centro? 55. Bien, Constanza. Eso sí.
Tenemos el arco que mide 110, por lo tanto el ángulo de centro también mide 110, porque ángulo de centro y su arco miden lo mismo. Pero adelante dijimos que el ángulo inscrito mide la mitad de lo que mide el ángulo de centro. Por lo tanto, el ángulo inscrito va a medir la mitad de lo que mide el arco también. Así que yo perfectamente en un ejercicio les podría entregar solamente el arco y les podría pedir el ángulo inscrito. Y ustedes van a decir, ah, tengo que dividir por 2. Y si quieren calcular todo, calculan todo, porque de repente ir paso a paso ayuda bastante. Yo les entrego el arco y ustedes dicen el ángulo de centro va a medir lo mismo. Entonces colocan la medida del ángulo de centro. Y después dividen por 2 para obtener la medida del ángulo inscrito. Y esos son los teoremas, es como 4 en 1. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos esa figura. ¿Cómo se llama el centro? Ahí aparece la letra. A o B. No, ese es un ángulo. ¿Cómo se llamaría el centro? El centro es solo un puntito. El 0. Sí, es una letra O. O es el centro. Me Bien, confundo, se parecen. sí. Ya, ahora veamos cuál es el ángulo del centro. Aparece incluso arribita en el enunciado. ¿Cómo se llama el ángulo del centro? A o B. Bien, A o B es el ángulo del centro, porque su vértice está en el centro. A o B. ¿Cómo se llama el ángulo inscrito? ACB. ACB, muy bien. Ya, dice que tenemos una circunferencia, el centro es O, el ángulo del centro es A o B, y dice que la medida, porque la M minúscula significa medida, para no ocupar la palabra completa en matemática, M minúscula significa medida. Medida del ángulo A o B es igual a 78 grados, o sea, lo que está acá en verde, acá al medio, mide 78 grados, A o B. Y si uno lo viera con transportadores, estaríamos más o menos cerca. 78 grados. La pregunta es, ¿cuál es la medida del ángulo ACB, que sería el inscrito que ustedes me dijeron? ¿Y cuál es la medida del arco AB? Apliquemos el teorema. Me entregan A o B, mide 78 grados. Pregunta, ¿cuánto mide ACB, que es el inscrito? Es el doble, ¿verdad? No, cuando yo pido el inscrito, tienen que dividir por 2 la medida del ángulo de centro, es la mitad. 39. Muy bien, entonces coloquemos acá. 39 grados. Ah, pero voy a colocar todo mejor. Lo que hice es 78 grados y hay que dividirlo por 2. Y eso nos da 39 grados. Ahí está aplicado el teorema. Se entregaba la medida del ángulo del centro. Esta medida se debe dividir por 2 y obtenemos la medida del ángulo inscrito. Y si uno quiere comprobarlo, bueno, lo hace al revés. 39 por 2, 78. O sea, estamos bien. Se dividió bien. Y ahora, la otra pregunta es, ¿cuánto mide el arco AB? Muy bien, está bien entregado porque vamos retrocediendo de derecha a izquierda. AB, o sea, este pedacito de acá. Ese arco, ¿cuánto mide? De acuerdo al teorema. 78, ¿no? Muy bien, Pía, porque mide lo mismo que el ángulo del centro. Entonces aquí podemos colocar esta medida es igual a la medida del arco, a la medida del ángulo A o B,
Busquemos ángulo. Aquí está el símbolo de ángulo. Yo estaba ocupando otro. Pero ángulo AOB, y eso es igual a 78 grados. Listo. Y ahí hemos aplicado el teorema con un cálculo directo, con medidas bien precisas. Y ahí uno puede jugar con eso. Les puedo entregar la medida del ángulo inscrito y les puedo pedir la medida del ángulo del centro. Les puedo pedir la medida del arco. Y ahí ustedes tienen que tener clarito los teoremas. Cuándo hay que dividir por 2, cuándo hay que multiplicar por 2. Si yo les entrego el ángulo del centro, hay que dividir por 2 para obtener el ángulo inscrito. Si yo les entrego el ángulo inscrito, hay que multiplicar por 2 para obtener el ángulo del centro. Una pregunta que no estaba acá, pero se las voy a hacer igual. Dice que el arco AB mide 78 grados entonces. Pregunta, ¿cuánto medirá el arco BA? El BA. BA sería todo esto que falta acá. Porque tenemos que dar vuelta hacia atrás. Retroceder. BA sería todo esto. Y AB es este pedacito que ya lo calculamos. 78 grados. ¿A alguien se le ocurre cómo calcular? BA, todo está... ¿Multiplicándolo? No. No es multiplicando. ¿Sumarlo? ¿Qué sumarías? 78 más 78. No. Porque 78 más 78, no sabemos de dónde aparece el segundo 78 que me nombraste. ¿Cuánto mide? Pregunta. La circunferencia completa. ¿Cuántos grados? Cuando uno está en un punto, gira y vuelve al mismo punto, ¿cuántos grados son? 45. No, es mucho más. 90. No, más todavía. ¿Cuánto mide todo hasta la circunferencia completa? ¿Cuántos 100. grados? No, 200. no, más todavía. 1000. ¿Nadie sabe exactamente? No, profe. La circunferencia completa mide 360 grados. 360 grados. Entonces, si la circunferencia completa mide 360 grados y tenemos este pedacito de acá que es AB, que mide 78, ¿qué hacemos para calcular todo el otro arco que sería BA? ¿A quién se le ocurre? Repito, la circunferencia completa mide 360 grados. Este pedacito acá, el arco AB mide 78 grados, por lo que calculamos. ¿Cuánto medirá todo lo que falta? 282. 282. Muy bien, Pía. Porque es lo que le falta para completar 360 grados a la medida que ya tenemos, que es 78. Entonces hay que restar 360 menos 78 grados. Ya. ¿Se entiende el teorema? Lo que hay que hacer. ¿Sí? Vamos a practicar más en todo caso. Esto es para que lo veamos de ejemplo nomás hoy día. Pero lamentablemente, como les he contado un par de veces, en matemática hay cosas simples y hay cosas no tan simples. Pero también podemos aplicar el teorema en cosas no tan simples o con medidas no tan simples. Por ejemplo, veamos ese ejercicio 2, pero lo vamos a dejar solamente planteado y en la siguiente clase lo vamos a
resolver. Aquí aparece una pregunta, dice, ¿cuál es la medida de los ángulos respectivos? Aquí tenemos dos ángulos. Pregunta, ¿tenemos un ángulo del centro? En el centro sí está la O. Muy bien, ahí tenemos un ángulo del centro. Aquí está, no tiene letras, pero si le colocamos letras, por ejemplo, podría ser A o B. Ahí tenemos un ángulo del centro. Otra pregunta, ¿tenemos un ángulo inscrito? Imagínense que acá hay una A, repito, acá hay una B y acá arriba una D. ¿Habría otro ángulo que se llama ángulo inscrito? No, creo que no. Sí, sí hay, pie. Porque hay un ángulo, el ángulo inscrito, recordemos que es el ángulo que tiene su vértice en la circunferencia, en un punto de la circunferencia. Y acá hay un puntito de la circunferencia, y aquí tenemos dos cuerdas, y si comienza acá, y se llama A, nos vamos hacia arriba, llegamos hasta la letra D, y después nos vamos hacia la derecha, y terminamos en B. Ángulo ADB inscrito. Tenemos un ángulo de centro y un ángulo inscrito. O sea, podemos aplicar el teorema. Y además, si se dan cuenta, los dos ángulos tienen el mismo arco. Los dos ángulos nacen del mismo arco. Nacen aquí y terminan acá. En la letra A y en B, en la letra B que estamos imaginando. O sea, se puede aplicar el teorema. Vamos entregando medidas, a ver cuánto creen ustedes que mide alfa, porque tenemos que averiguar acá primero cuánto mide alfa y después saber cuánto van a medir los ángulos. Porque el ángulo del centro dice que mide alfa más 60 grados, el segundo dice que es alfa más 10 grados. Díganme medidas para ver si se cumple el teorema o no. Podemos al ojo, al tanteo, decir medidas. ¿Cuánto mediría alfa? ¿Cuánto creen? A ver, por tincada. ¿Cuántos grados? ¿Quién me dice alguna medida? 70. Ya, probemos con 70, que alfa sea 70. Veamos qué pasa si es 70. Si alfa mide 70, el ángulo inscrito sería 70 más 10. ¿Cuánto es 70 más 10? 80. O sea, el ángulo inscrito mediría 80 grados. Veamos qué pasa con el ángulo de centro. Sería 70 más 60. ¿Cuánto es 70 más 60? 130. ¿Se cumple el teorema que el ángulo de centro mide el doble de lo que mide el ángulo inscrito? 130 y 80. 130 es el doble de 80. No. No se cumple. Entonces, estaría mal ahí. Pero obviamente que lo estamos haciendo con ensayo y error. Practicando, tanteándonos. Otra medida, a ver, ¿a quién se le ocurre otra medida para alfa? Ya Pía dijo 70. ¿Qué otro valor quieren darle a alfa? Para ir probándonos. Porque el teorema se debe cumplir. Y aquí lo estamos haciendo mental, pero ya vamos a ver en la próxima clase cómo lo hacemos matemáticamente. Otro valor para alfa. ¿Quién me dice un valor para alfa? Constanza, dime un valor cualquiera, a ver. El que se te ocurra. ¿Para cuál? Para alfa, cualquier valor. En grados. 30. Ya, veamos qué pasa con eso. Alfa mide 30 grados. ¿Qué pasa si mide 30 grados? Vamos a ver, ¿cuánto es 30 más 10? 40. Muy bien. O sea que el ángulo inscrito mediría 40 grados, el de arribita. Veamos qué pasa con el ángulo del centro. 30 más 60. ¿Cuánto es? 90. Muy bien, o sea, el ángulo del centro mediría 90, el ángulo inscrito 40. ¿90 es el doble de 40? No. No, pero estuvimos bastante cerca, con 30. O sea que por ahí podría ser. Y veamos un último ejemplo. ¿A quién se le ocurre otro valor de alfa?
¿Nadie por ahí algún valor? 40. Veamos qué pasa con 40, no nada de esas 40. Y nadie se va a jugar un loto, un quino, si es que acierta. A ver, vamos a ver. Alfa, si mide 40. ¿Cuánto es 40 más 10? 50. Bien, o sea, el ángulo inscrito mediría 50 grados. Vamos a ver qué pasa con el ángulo de centro. 40 más 60. 100. O sea, tenemos 50 y 100. ¿100 es el doble de 50? ¿Sí? Bien, 50 es la mitad de 100. Pues sí. Se cumple el teorema, entonces alfa mide 40 grados. Perfecto, Nadia. Te felicito. Muy bien, o sea, mide 40 grados. Y se cumple el teorema y fuimos capaces de hacerlo mentalmente. Pero, si se dan cuenta, se pierde mucho tiempo porque uno empieza a probar y tendría que probar con muchos números. Pero tuvimos la suerte de que yo le dije a Nadia, antes de que comencemos la clase, dime 40 cuando llegue al ejercicio 2. No, no, a ella se le ocurrió. Al profesor trampa. No, sí, a ella se le ocurrió. Pero lo vamos a ver matemáticamente la próxima semana, porque ahí está matemáticamente cómo se hace. Pero lo voy a dejar hasta ahí, no voy a adelantar mucho. Pero terminando con la clase, solamente quiero decir que estamos viendo los teoremas. ¿Cuál es específicamente? Teorema del ángulo inscrito, teorema del ángulo de centro. El ángulo de centro mide el doble de lo que mide el ángulo inscrito. El ángulo inscrito mide la mitad de lo que mide el ángulo de centro. El ángulo de centro mide lo mismo que su arco. Y el ángulo inscrito uno puede decir que mide la mitad de lo que mide el arco. Y eso es lo que vamos a ver hoy día y vamos a llegar hasta acá. Así que lo vamos a dejar aquí. Quedan en libertad, chiquillas.